En otras materias y ha generado bastante controversia. Esto todavía sigue siendo una repercusión del discurso del presidente Gabriel Boric, el anuncio del envío de un proyecto de ley de aborto legal. Bueno, queremos hablar de este tema y además de las polémicas declaraciones del fiscal general de Venezuela, quien acusa participación de agentes chilenos en el crimen de Ronald Ojeda. Estamos junto a la senadora y presidenta de Demócratas, Jimena Rincón, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Senadora, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida. Muy bien, muy buenas tardes, Iván. Saludo a todos los televidentes. Igualmente, y partamos, si le parece, por el envío de este proyecto anunciado por el Ejecutivo de aborto legal. Ha generado una división muy importante dentro del oficialismo versus su oposición, pero también hay algunos sectores del oficialismo o cercanos al oficialismo, su expartido, la Democracia Cristiana, que se han manifestado también algo incómodos. Desde Demócratas, ¿cómo toman este anuncio? A ver, lo dijimos, Iván, en el mismo día de la cuenta pública. Creo que no es un tema que esté en las prioridades de la ciudadanía. El tema de seguridad ciudadana, el tema de seguridad económica, son los temas que hoy día nos plantean hombres y mujeres en nuestros recorridos, nuestras conversaciones, nuestras reuniones en el territorio. Este tema no es un tema que salga en ninguna reunión, ni siquiera en las reuniones de organizaciones sociales o incluso en las reuniones académicas. No es tema. Y lo que provocó es lo que ese mismo día, sábado, señalé una vez terminada la cuenta pública. Y es que generó un efecto de polarización entre los sectores más detractores del gobierno, como, ¿no es cierto?, los parlamentarios republicanos que se pararon de la sala del Congreso Pleno y se fueron. No me parece que sea lo correcto en un ambiente democrático, o de los más fervientes partidarios del gobierno, que se pararon eufóricos a aplaudir, cuando la inmensa mayoría miraba esto que parecía más un espectáculo. Entonces logra polarizar, logra que usted, Iván, me esté preguntando por este tema, que insisto, no es un tema de urgencia, y no abordemos los temas que no se han cumplido por parte del gobierno, que siguen siendo preocupación de la ciudadanía. Dos cosas que me llaman la atención de lo que usted dice, bueno, tres en realidad. Primero, en este ambiente que se polariza, por un lado usted dice republicanos, y todos vimos como algunos de los parlamentarios se paran, se van, hacen gestos, hacen declaraciones bien altisonantes, y por otra parte fue el momento más aplaudido probablemente de los partidarios del presidente Boric durante su cuenta, fue lejos lo más aplaudido. Bueno, sí. ¿Dónde está Demócratas allí? ¿Cómo se plantean ustedes? Porque efectivamente cuando uno ha hablado con otras autoridades dice, bueno, me gustaría escuchar a las mujeres, y usted plantea, y aquí está, lo pusimos en nuestro generador de caracteres de inmediato, no es prioridad, usted dijo, no es tema. Pero para muchas mujeres que hoy día a lo mejor no tienen los recursos adecuados o ven como efectivamente quienes sí se practican un aborto, incluso salen del país para hacerlo, puede ser un tema, puede ser un gran tema. No habrá que escuchar, mejor escuchar a las mujeres, escuchar bien qué les pasa con este tema, porque cuando se han dado otras discusiones valóricas en el pasado en nuestro país, piensa usted lo que ocurrió con la ley de aborto en 3 causales, o con la ley que terminaba con la discriminación entre niños nacidos dentro y fuera del matrimonio, o incluso cuando se hablaba del matrimonio igualitario, o más atrás, que tampoco ha sido del siglo pasado, son cosas de un par de décadas nada más. Cuando no había ley de divorcio en Chile también se dijo que no eran prioridades y que no eran temas porque había otras necesidades. En ese minuto el crecimiento económico, en ese minuto el desempleo, hoy día la seguridad. Pero terminan siendo tremendamente importantes como temática. ¿Hay que en algún momento instalar estas discusiones para que avancen, o ustedes creen que no es el momento de hacerlo? No, ni siquiera eso, Iván. De hecho, si tú revisas la historia, como ministra Sexpress me tocó redactar el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en 3 causales o aborto en 3 causales. Y usted recordará, disculpe, senadora, que en ese minuto también se dijo lo mismo que usted está diciendo hoy día, no es tema o no es una de las prioridades. Yo recuerdo claramente desde la oposición se decía, no es prioridad de la sociedad, más importante la seguridad, más importante el desempleo. No. Y evidentemente termina siendo para muchas mujeres un tremendo avance. Habrá también mujeres que están en contra, pero para muchas otras mujeres es un avance. Sí, lo que trato de decirle es que si uno mira, y ese es el punto, no el tema de que se discuta o no se discuta, mi trayectoria en este tema ha sido, uno, redactar el proyecto de interrupción del embarazo en 3 causales, 2, mi votación a favor del aborto como un tema de discusión en el Parlamento. Puedes revisarlo cuando era senadora, antes de ser ministra. Mi punto no es ese. Mi punto es que el presidente con este tema logra polarizar por un lado y 2, tapar los temas que hoy día son más urgentes, o sin ni siquiera irnos a los temas más urgentes, los temas de incumplimiento de su programa de gobierno. Ese es mi punto, no si corresponde o no corresponde que se debata. Lo que yo he dicho y lo he señalado muchas veces es que
corresponde en una sociedad democrática discutir este y todos los temas, que no pueden haber temas tabú, que no pueden haber censura, que lo correcto es que democráticamente esto sea parte del debate. Mi tema no es ese, mi tema es que el tema del aborto, el tema de la eutanasia se plantea por parte del presidente y provoca el efecto que se quería lograr, a mi juicio, y es un juicio de valor, y es tapar las otras discusiones, polarizar el ambiente. Esa es una crítica obviamente política. Ahora, él está en todo su derecho de poner esto como prioridad, de establecerlo como una agenda de trabajo urgente, de discutirlo y promover el debate. Esa es una decisión de él, presidencial, y está en todo su derecho de hacerla. Lo que yo digo es que si vamos a discutir temas valóricos, bueno, discutamos también con urgencia qué vamos a hacer con los niños abusados sexualmente en este gobierno, durante este gobierno, que superan la cifra de 2.000, y de esos 300 corresponden a niños cuidados o que debieran ser cuidados por el Estado. Y que nada se dijo en el mensaje, porque él habló del capítulo Sename, o sea, previo a este gobierno. Entonces, si vamos a discutir temas valóricos, bueno, discutámoslos todos. Y ese me parece que tiene tanta o más urgencia que el otro. No digo que el otro no pueda importarle a un grupo importante de la sociedad. Solo digo dónde están las urgencias. A ver, ¿usted entonces considera que esto es como una suerte de maniobra distractiva desde el punto de vista político? Lo dije así de claro. Para el mismo entenderlo, día sábado. porque si el discurso del presidente hubiera partido con el aborto, hubiera puesto un énfasis especial en este tema, fue uno de 61 anuncios, estuvo allí, nos tocó conversar. Sí, y tomé nota. Tomó nota, la vimos, fue el tercer leí. discurso más largo del retorno a la democracia, ya el presidente Boric tiene 2 de los 3. Y eso que nos advirtió que iba a ser más corto. Pero fue un poco más corto. Pero entonces usted sostiene que... porque aquí no es que el Ejecutivo diga nos vamos a jugar todo nuestro capital político para sacar una ley de aquí a fin de gobierno. Eso mirando las dos cámaras, la conformación del Senado y la Cámara, carece de realismo político, pero instala la discusión de un tema que en algún momento puede avanzar o no. Por eso yo le pregunto, ¿usted cree que esto es una maniobra de distracción política o, para decírselo súper coloquialmente, es como tirar la pelota para el córner cuando no se ha cumplido con otras medidas? Lo dije así de claro, Iván, el día sábado. Yo creo que es una buena forma de polarizar, de desviar la atención, de no hacerse cargo de temas que son igual o más importantes. Y no digo que este no le importe a alguna ciudadanía. De hecho, es cosa de ver la encuesta que se hizo ese mismo día o el día siguiente, y creo que un 30 y algo % está de acuerdo con el anuncio del presidente, un 15% está absolutamente en desacuerdo, y el resto se mueve, ¿no es cierto?, en que es suficiente con lo que ya hay, o la verdad es que dice que no tiene mayor complejidad. Entonces, insisto, esto es hablarle nuevamente a su barra, a su sector, pero además instalar un debate que nos tiene conversando hoy día a usted y a mí de esto, y no de pensiones, no de seguridad, no de tema educacional, no de nuestros niños que están siendo abusados sexualmente. Temas sobre los cuales también hemos hablado muchas veces, senadora. Solo para cerrar este punto. Usted en lo particular, como senador y presidente de Demócratas, más allá de que hay otras prioridades o que temas que puedan ser más urgentes o incluso, si usted quiere, más relevantes, llegado el momento, cuando se conozca un proyecto de aborto legal, uno entenderá con los bordes éticos y con los bordes que hoy día la medicina ha establecido en los países que son pocos pero que tienen aborto legal, Argentina sin ir más lejos, ¿no? Usted, en su foro interno, como senadora y como presidenta de Demócratas, ¿estaría porque se avanzara una legislación de aborto legal en Chile? A diferencia de mi antiguo partido, que lo tenía en su propuesta de programa de gobierno, yo no lo pondría en una propuesta de programa de gobierno, pero enfrentada al debate legislativo no me opondría a la idea de legislar. De hecho, di mi voto para que se legislara el aborto amplio, ya no el de las 3 causales que me tocó como ministra redactar. Y en particular, obviamente, vería cuál es el contenido y cuáles son los marcos, bordes que respeten, ¿no es cierto?, temas que para mí son importantes. O sea, usted no se opondría a la idea de legislar, pero no quiere decir que estuviera necesariamente de acuerdo con. Obvio, porque no sé cuál es el proyecto que va a mandar el gobierno. A la idea de legislar no me voy a oponer nunca, creo que es importante avanzar siempre en los debates. Otra cosa es la idea misma y lo que venga, ¿no es cierto?, en el contenido del proyecto, y eso tendrá que discutirse en particular. Senadora, veamos también, por supuesto, lo que ha pasado con las declaraciones del fiscal general de Venezuela, declaraciones muy polémicas por lo demás, que tiene una tesis a propósito de lo que habría ocurrido con Ojeda, ¿no?, con el teniente Ojeda asesinado en nuestro país. Dice que sería un acto cometido por agentes chilenos y extranjeros.
Bueno, preguntarle primero que nada, ¿cómo calibran estas declaraciones? ¿Cuál es la gravedad que se le asignan? El hecho de que eventualmente desde Venezuela se asigne a la participación de agentes chilenos el asesinato de este ex militar venezolano. ¿Qué hay que hacer con el gobierno de Venezuela? ¿Cuáles son los caminos que le parecen a ustedes adecuados? Acaban de venir dos representantes de la Fiscalía venezolana a reunirse con representantes del Ministerio Público chileno. También lo hicieron con el abogado de la familia de Ojeda. ¿Cuál es el camino que hay que enfrentar de aquí en adelante? Bueno, yo he sido bien crítica primero del convenio que se suscribió con Venezuela. Creo que uno no puede suscribir convenios con países que no tienen democracia. Y en este caso, claramente en Venezuela no hay una democracia. Segundo, creo que lo que señalan las autoridades de Venezuela son de alta gravedad porque están imputando a la comisión de un delito con intencionalidad política, además a autoridades y personeros de Chile. Y eso me parece tremendamente grave. Y tercero, creo que esto se enmarca en un tema que no es menor y es que estamos enfrentando en nuestro país el creciente aumento del crimen organizado, del narcotráfico, y de figuras que están complejizando el panorama delictual en nuestro país. Y por eso para nosotros la agenda de seguridad como partido político, como demócratas, es tan importante. Si no tenemos seguridad, no hay garantía de libertades. Si no hay seguridad, obviamente dejamos en desprotección a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres. Y eso se cruza con debates como el que teníamos hace un minuto atrás. Y por lo tanto, creemos que aquí tiene que haber una sola conducta. Creo que es tremendamente relevante lo que ha pasado con la revocación de la libertad que les había conseguido la jueza en primera instancia a los presos del Tren de Aragua, y creo que el Tribunal de Alzada va en la línea correcta y eso habla bien de las instituciones. Y por lo tanto, aquí yo creo que todos debemos cerrar filas en torno a resguardar nuestro país, entender que el tema del crimen organizado es algo que está presente en América Latina y que en el caso específico de Venezuela se mezcla con un componente que no es menor y es el tema del régimen de Maduro y cómo este afecta no solo la democracia en Venezuela, sino que cómo puede afectar las democracias en el resto del continente. Senadora, y desde una mirada más política, porque evidentemente la seguridad es el tema principal de nuestro país hoy día y la zona de crimen organizado presente desde el norte hasta la zona centro, incluso sur de nuestro país también así lo corrobora, pero yo le pregunto en una Ya tenemos el Tren de Aragua en Cauquenes, tú sabes que fueron trasladados varios presos a la cárcel de Cauquenes. Y cuando uno hablaba hace un par de años con los fiscales de la zona norte, Antofagasta, Arica, nos decían claramente esto les va a llegar a ustedes y ya llegó y ya está presente, como usted bien dice, hasta la zona centro-sur. Pero yo le pregunto en una mirada más bien política. Hay parlamentarios de Chile Vamos que están pidiendo romper relaciones con Venezuela, porque efectivamente fue el subsecretario Monsalve de Venezuela firma un convenio que aparentemente no tiene ni siquiera una contraparte que firme una autoridad que sea contraparte y desde el punto de vista de lo material de la implementación ha sido muy difícil de hacerlo. Luego vienen dos representantes del Ministerio Público a nuestro país, del Ministerio Público venezolano, se reúnen con autoridades chilenas, se reúnen con la defensa de la víctima, de la familia de la víctima, y después sale este fiscal que es el fiscal general de Venezuela, el fiscal William Tarek Saab, diciendo que esta es una operación política ejecutada por agentes chilenos. Parlamentarios de Chile Vamos concretamente plantean que hay que romper relaciones con Venezuela. ¿Usted apoya o no apoya esa tesis? Bueno, escuché o leí por ahí que el propio subsecretario Monsalve decía que es algo que no se descarta. Yo creo que es una decisión que tienen que evaluar muy bien las autoridades. Ustedes saben que las relaciones exteriores del país la lleva el presidente de la República, la Cancillería, y tendrá que evaluarse y dimensionarse lo que eso significa. Ahora, claramente, y vuelvo a lo que señalé hace ya mucho tiempo atrás, cuando nos reunimos con la ministra del Interior, si yo hubiese sido presidenta de la República, créame que no hubiese firmado nunca ese convenio con Venezuela. Creo que no se puede firmar un convenio con un país donde no hay democracia y donde exponemos a las personas que han huido de Venezuela, que son refugiadas en nuestro país, que buscan acá seguridad, y además exponemos al país. Por lo tanto, si el país decide terminar con las relaciones diplomáticas con Venezuela, bueno, supongo que lo hará después de evaluar lo que eso significa. Pero obviamente no podemos tener relaciones institucionales con un país que no tiene democracia. Ya, y entendiendo que es atribución exclusiva del presidente de la República, naturalmente, y nadie discute aquello, y entiendo esa mirada, pero ¿usted cree que es conveniente romper relaciones? Porque hay quienes dicen que efectivamente la mejor manera de apoyar a la democracia en países donde no las hay es tener algún tipo de representación en ese país, porque, y de hecho ha sido una discusión antigua con Venezuela.
muy antigua y que hemos tenido nosotros momentos distintos, desde reconocer a Guaidó como el presidente del país, cuando había además otro presidente en ejercicio, hasta el retiro de embajador en su minuto, o cuando se produce este intento de golpe en contra de Chávez, y el gobierno chileno también tiene este rápido reconocimiento. Bueno, es una relación que ha sido muy compleja de manejar en las últimas 2 décadas, por lo menos. Y hoy día la posibilidad de retirar embajador, de cortar relaciones, de cerrar finalmente la embajada, está abierta, porque hay una actitud bastante hostil desde el gobierno venezolano. ¿Usted en lo particular cree que hay que romper relaciones o no hay que romper relaciones? Más allá de que es el presidente quien lo decide. Sí, yo, adelantando opinión, yo lo que haría por ahora es retirar al embajador de Venezuela y llamarlo a informar a Chile. Y evaluaría los pasos a seguir. Creo que el tema es muy complejo y difícil y obviamente aquí hay que jugar cada pieza con mucha inteligencia, con mucha estrategia, porque las decisiones que se toman tienen consecuencias. Y tenemos que pensar obviamente no solo en las relaciones entre ambos países, sino que también en los chilenos que están en Venezuela y los venezolanos que están en Chile. Creo que es una situación muy, muy dura, muy difícil. Pero yo partiría por hacer ciertas acciones diplomáticas que se enmarcan dentro de lo posible y que no significan romper relaciones. De hecho, tenemos un proyecto de acuerdo para que el presidente de la República, pidiéndole al presidente de la República de nuestro país que emita una declaración solicitando que Venezuela termine con los centros de tortura y con los presos políticos en Venezuela. Yo lamento que algunos colegas no la hayan querido firmar, aduciendo que con esto se ponía en peligro el envío de venezolanos a Venezuela. La verdad es que por 65, 68, 80 personas creo que arriesgar exactamente no cambia nada la situación. Y yo creo que aquí defender la democracia, defender los derechos humanos tiene que ser una línea que no transemos ni con Venezuela, ni con Cuba, ni con Nicaragua, ni con ningún país latinoamericano donde claramente estamos viendo que lo que hay es una exposición de las personas, de la persona humana, a incluso perder la vida. Y es lo que hemos visto, senadora, en estos países. Naturalmente, dentro de las medidas diplomáticas, antes que se nos vaya el tiempo, hay distintas escalas y los países ahí tienen que ir calibrando cuánto van a escalar un conflicto diplomático. Evidentemente están las notas de protesta, el retiro del embajador, el llamado a consulta, el retiro del embajador, el cierre de la delegación. Uno va escalando. Pero uno también piensa, ¿qué le pasa al régimen de Venezuela con que Chile llame a consulta a su embajador? No le pasa nada. O sea, para la situación de derechos humanos, para todo lo que usted nos ha descrito como los elementos importantes para mantener una embajada abierta, que es lograr las extradiciones, el envío de las personas que son expulsadas de nuestro país, que prácticamente no ha ocurrido, colaborar con la instauración de un régimen democrático, evidentemente eso ha fracasado, ayudar a las víctimas de violaciones de derechos humanos en ese país, no tiene ninguna relevancia hasta el momento para eso, el que tengamos un embajador. Llamarlo a consulta no le pasa nada al gobierno de Venezuela con aquello. Probablemente, Iván, y tú tienes razón en eso, pero yo por eso dije, esta es una decisión del presidente y la Cancillería, yo iría escalando. Ahora, creo que hay otras cosas que sí debiéramos haber hecho hace mucho rato y las venimos pidiendo hace más de un año, y es el cierre de fronteras efectivo en Chile con el despliegue y la reposición del control fronterizo del ejército, el control fronterizo terrestre del ejército de nuestro país, reforma constitucional, insisto, presentada hace más de un año y que el gobierno no ha impulsado. Si nosotros no tenemos cierre efectivo en la frontera, la verdad es que van a seguir llegando venezolanos, van a seguir llegando extranjeros sin ningún tipo de control y eso hace que la situación se vuelva más crítica en nuestro territorio respecto de la expulsión. Bien, pues senadora Jimena Rincón, presidente de Demócratas, le quiero dar las gracias por esta conversación, que tenga una buena jornada. Muchas gracias a usted. Igual, muchas gracias. Bien, pues nosotros